Medellín y Antioquia es hub de muchas empresas, el sector financiero tradicional tiene una participación muy importante, pero también las nuevas plataformas financieras se están fijando en esta ciudad como un punto clave para crecer y expandirse en nuestro país. Están haciendo inversiones, están creciendo en equipo y están viendo el potencial que tiene esta región. Para el siguiente espacio invitamos a un representante de una de ellas. Recibamos por favor en tarima a Oliver Inga, él es fundador de FX Live Capital, quien va a estar conversando con Andrés Montenegro, nuestro líder de contenidos de Forbes Colombia. Un aplauso por favor para los dos. Quisiera que empezáramos hablando de algo muy coyuntural, y es que este 12 de septiembre, hace apenas unos días de que estamos haciendo este foro en Medellín, abrieron sus nuevas oficinas en Medellín, que es un paso muy clave en su expansión del negocio, y quisiera que empezáramos hablando de justamente qué mensaje deja esa apertura a Colombia y a Latinoamérica de inaugurar oficinas en Medellín, pues, y que esperan aportar con esta apertura al ecosistema empresarial local y apostarle a Medellín, sin duda. Claro, cómo no. En primer lugar, muchas gracias, Medellín. Es la segunda vez que vengo aquí. Es una ciudad increíble, muy limpia, muy organizada, y ustedes hacen esa ciudad. La amabilidad que tienen, en muy pocas partes del mundo, por no decir casi ninguna, la tienen. Los felicito por eso. Creo que eso viene en los genes de crianza, así que es bello. Es correcto, abrimos nuestras oficinas la semana pasada, gracias a Dios. Fue espectacular porque creemos en la gente de Medellín, que tiene mucho talento. Lo único que vamos a hacer es que esta oficina tenga un propósito, y ese propósito va a ser darle la oportunidad a cada una de esas personas que tengan la necesidad de ver ese sector financiero y tecnológico, la pueden explotar sin ningún problema. De hecho, en mayo de este año tuvimos una exposición que fueron 7.000 personas. A través de eso también vimos la necesidad de este pueblo, que tiene esa necesidad para poder suplirla. Es muy clave lo que nos cuentas porque habla mucho de visión, y quisiéramos justamente hablar de esa visión de FX Live Capital, pero que tiene una hermana que es Tech Solutions, que nacen como empresas complementarias, que tienen como para tener el ecosistema completo dentro del negocio. Y quisiera que habláramos de cómo ha sido esa creación de dos empresas complementarias al hablar de, pues, enfocado en trading global, en otras soluciones tecnológicas como brokers. ¿Cómo ha sido esa integración de dos empresas complementarias para que no quede una al lado de la otra, sino que el negocio sea, pues, mucho más integral? Claro, FX Live es un broker que tenemos ya muchos años en el mercado, y en realidad el logo que yo le puse es de traders para traders, ¿cierto? Yo empecé por esto porque soy un trader, y durante el camino vi que hay una necesidad de tecnología, porque imagínate que tienes un carro, ¿cierto? Entonces ese carro, X marca, pero necesita una buena carretera, porque no puede dar todo su potencial si no tiene una buena carretera. A la par, por eso hice la otra compañía de tecnología, que es Tech, que es especializada en finanzas y fintech. Entonces puse los dos en una fórmula y tenemos un gran producto final. Como esa mezcla de saberes también, esa mezcla de talento para no quedarse con una o con la otra. Y cuando hablamos de innovación financiera, pues que es lo que justamente estamos hablando en este panel, hay algo que quisiera que habláramos, y es que el trading digital sin duda hoy es un sector global que es muy apetecido, que aún sigue siendo, nosotros desde Forbes lo seguimos de cerca, pues al ser un renglón interesante para la economía, un renglón interesante a las inversiones, sin obviamente dejar de lado los riesgos que tiene como cualquier inversión. Y quisiéramos que habláramos de cómo puede Medellín convertirse en ese punto estratégico para liderar como el hub financiero digital para el país y para Latinoamérica. ¿Por qué Medellín es un buen lugar para convertirse en ese hub de innovación tecnológica? En realidad, nosotros tenemos una sede en Dubái, tenemos una sede en México, tenemos una sede en Mauricios. Y cuando vine a la exposición, como te comentaba, vi una necesidad, aparte, como les comenté, no es solo el conocimiento, no es solo la oportunidad de negocio, sino yo creo que más allá está en ustedes. A lo que me refiero es la calidad humana que tiene esta ciudad, es increíble. Y yo creo que con esa necesidad que vi solamente en 2 días, creo que eso fue el punto para que exportar el talento de Medellín que se tiene. Para llevarlo un poco más allá. Sí, para que llegara el talento a nivel mundial, a otros territorios donde tal vez no sean tan conocidos. Puede que las personas que nos acompañan hoy, que nos están viendo en el On Demand, tal vez se pregunten, bueno,
a veces este mundo parece muy selecto para el que tal vez tenga un capital inicial, para el que quiera diversificar sus inversiones, pero también ha sido muy interesante a la hora de hablar de democratización de las inversiones, de inclusión de más personas y más sectores de la población dentro del mundo de los inversionistas, y ustedes ofrecen algunas soluciones que sería interesante ahondar para que más personas las conozcan, tal vez para que entiendan un poco más de qué va, o para que vean si es el mecanismo ideal para hacerlo, o si tal vez no. Ustedes tienen, por ejemplo, el social trading, tienen PropFirm, tienen Smart Investing. Cuéntanos un poco de esas soluciones que traen, esas soluciones que tienen y por qué son una herramienta interesante para hablar de democratización de las inversiones también. Sí, claro. Hace muchos años el trading era algo muy elitista. Aunque tengas el capital, no podías comprar los contratos. Dicho sea esto, nosotros creamos el social trading para cualquier persona que empiece se pueda apalancar de expertos que ya están en la plataforma. Ahora, hay muchos talentos, como te comentaba. Y dicho sea esto, cuando empiezas a hacer el trading necesitas capital. Entonces yo dije, ¿qué pasaría si uno tiene el talento, lo ve y lo forma? Dicho sea esto, en una parte del broker, como un producto como tú mencionaste, como PropFirm, nosotros le damos pruebas a las personas para después nosotros fondearlo con nuestros propios recursos. Y finalmente, el social trading el investing es el canal para que grandes empresas puedan colocar capitales para que sea rentable para ellos. Una de las principales preguntas que la gente se hace cuando uno habla de trading, cuando habla tal vez de este mundo digital, es cuáles son esos retos regulatorios, porque sabemos que hay una gran cantidad de preguntas y de dudas sobre, bueno, cómo abordar esos retos regulatorios que enfrenta Colombia, que enfrenta la región, y cómo se preparan ustedes desde ya para afrontar esos retos regulatorios desde estos mecanismos de inversión que, como les decimos siempre, la idea es que estén apalancados de expertos para que lo hagan bien. ¿Cómo hacen ustedes para desde ya estar pensando en esos retos regulatorios en Colombia y pues como tú nos contabas en los otros mercados donde están? Claro, cada nación tiene una regulación específica. Entonces yo me comenté y dije, ¿qué puedo hacer para abarcar todo el globo? ¿Correcto? Entonces tenemos una regulación de Mauricios, que es la FSC, que básicamente te deja operar en cualquier parte del mundo digitalmente. Todo esto está bajado de las regulaciones mundiales y legales de tal. Toda la empresa se organizó así y pues queremos que siga así. Para que no se quede solamente en un pedazo, ¿no? Como para que puedan tener y puedan operar de la forma más acorde al lugar donde se encuentran, según las regulaciones donde deben estar, que seguro es un reto bien interesante de saber cómo poder hacer el negocio bien. Como les decíamos, pues en un sector que suele ser, en un tipo de inversiones que es mejor tener el acompañamiento de alguien que sepa para no hacerlo solo. Y tú ahí también has tenido una visión empresarial bien interesante, que este espacio, como les comentaba en el panel anterior, la idea es tener esos líderes que nos puedan dar esas luces de cómo hacerlo bien. Y tú, desde tu experiencia, ¿cuáles son esas recomendaciones que tienen para los líderes que se encuentran con nosotros o que van a empezar, que quieren emprender, que quieren diversificar sus inversiones para crecer en un sector tan cambiante como el mundo financiero tecnológico? ¿Cómo hacerlo para hacerlo bien, para liderar y para apostarle a este mundo de forma responsable y pues de la mejor manera? Creo que lo primero es que tener la visión clara. Después la constancia. Y después también reconocer que cada líder no siempre tiene que tener todas las respuestas. Siempre tiene que apalancarse, trabajar en equipo y aprender a delegar, que mucha gente no lo puede hacer. Pero un buen líder yo creo que tiene toda esa combinación de... Que tiene ese set de skills. Sí, porque todas las personas, me incluyo yo en un principio, todo lo quieres hacer tú. Pero cuando aprendes a que delegando a un equipo y que tú no siempre tienes toda la razón, eso te hace un clic en el cerebro. Cuéntanos ahí un poco de ese equipo. ¿Qué equipo está contigo? ¿Qué equipo está detrás desde lo tecnológico, desde la línea de negocio, desde las comunicaciones, desde todo lo que se necesita para que tu figura como líder, pero pues el liderazgo dentro de la empresa surja? ¿Qué se necesita también para que este liderazgo no sea unipersonal, como tú nos decías, sino pues rodearse de los mejores? Yo creo que en primer lugar, bueno, acá tengo 2 partes del equipo, 3, bueno, digamos 4 o 5. En realidad, como te comenté, yo agarro a todas esas personas, previo background de lo que tienen que hacer, pero me gusta trabajarlo desde el principio. Yo creo que es bueno el knowledge que tienen, o sea, el conocimiento que las personas traen, pero siempre es bueno volver a recalcar en las raíces de.
Y tenemos, como te dije, tenemos gente en Dubái, tenemos gente en México, tenemos gente en Singapur, en India, en Perú, en varias partes del planeta. Tú tienes ahí esa visión global con el equipo, pero también, pues, obviamente estar muy pendiente de lo que pasa. Y cuando hablamos de economía y negocios, es imposible no hacerlo con lo que está pasando, con las tendencias, con la vanguardia de lo que está por venir. Y quisiera que lo habláramos ahí justamente de cómo van a impactar desde ya las nuevas tecnologías como IA, pues nuevas tecnologías entre comillas, porque ya cada vez están más masificadas, pero el uso más masificado y más constante de herramientas de inteligencia artificial, de análisis de datos profundos a la hora de hablar pues de trading, de automatización, que sabemos que no ha sido muy lejano de este mundo, pero que va a pasar ahora. ¿Y ustedes cómo ven, o tú cómo ves ese panorama que viene a la hora de incorporar esas tecnologías para invertir mejor, pero también para tener un acompañamiento mejor, para que ahí sí tener una visión global de no importa qué hora sea, pero para que la gente que nos acompaña hoy sepa un poco de hacia dónde va esto, cómo se van a empezar a incluir estas tecnologías cambiantes en este mundo? Yo creo que la IA, como en toda industria, va a ser una herramienta, ojo, herramienta. ¿Por qué? Porque uno tiene que poner el conocimiento y aprender que el algoritmo trabaje y dedicarlo a enrumbarlo a donde uno quiere que vaya. Y después, evidentemente, con el Big Data, que aprenda el mismo algoritmo a hacer lo que tú desees. Yo creo que todas las compañías aquí presentes sabemos y visionamos que el IA es muy importante y las que nos vamos a apalancar de eso va a haber una gran diferencia. Es como cuando empezó el Internet, ¿cierto? Casi pocas compañías confiaron, otras no. Es exactamente va a ser la misma boom tecnológico en un futuro. Y cómo es la automatización también a la hora de las inversiones, que cada vez sea más automático y con menos intervención humana también, qué retos plantea la automatización pues, del mundo fintech y pues, del mundo del trading. En realidad, como te comentaba, es básicamente agarrar una estrategia y empezar a enseñarle, porque no hay ningún algoritmo ahora en este momento que lo haga solo. Dicen sí, pero institucionalmente vemos que no hay ninguno. Siempre va a tener que un humano le enseñe. Es como un niñito. Un niñito puede aprender a hablar por inercia y por escuchar, pero si tú le enseñas a hablar acorde a donde está. Sí, como hace falta la intervención humana. Sí. No va a ser aún tan cerca el simplemente poner un prompt o poner un... Porque va a ser poco a poco, ¿sí? O sea, ahorita hay productos que te pueden sacar, pero si lo ves a largo plazo, que así se tienen que ver las inversiones, ¿cierto? Largo plazo, no corto. Siempre tiene que haber una persona dedicada en ajustarlo aquí y allá. Y ahí tú tocas algo muy clave para ir cerrando el panel y es, a la hora de invertir, siempre es muy clave saber su perfil de inversión, su horizonte de inversión, para qué quiero invertir, por qué estoy haciendo esto. Y en esa pregunta de por qué estoy haciendo esto, yo quisiera que cerráramos este panel hablando de, bueno, ustedes están en Medellín, que se consolida como el hub de los negocios, es un hub financiero importante, es un hub de innovación importante, como has visto hoy, que están con la apertura de las oficinas, como hablamos al inicio de esta charla, ¿qué esperan en Medellín? ¿Cuáles son sus objetivos a mediano y largo plazo a la hora de hablar de expandir el negocio en Colombia y en la región? ¿Por qué convertir también a Medellín un poco en ese hub? ¿Cuáles son los objetivos que vienen y pues qué vamos a ver en el mediano y largo plazo pues, de Oliver Inga como empresario y como emprendedor y también de FX Life y de MMTech de aquí a lo que viene? ¿Qué esperar de ustedes? Yo creo que, en primer lugar, como te comentaba, es exportar todo ese talento que tiene esta hermosa tierra. Pero la visión es quedarnos, crecer y crecer con ustedes. Apalancados de trading y de tecnología como tal. Pero en realidad no hay absolutamente nada que haga en mis empresas sin un propósito. Y que el propósito esencial es crecer, pero con integridad. Y la única forma que yo he llegado a crecer con integridad y poderlos ver a la cara a ustedes sin ningún problema después de 9 años dándole brokeraje, ya que el averaje de un broker es de 2 años, es que todo esto que yo tengo es para la gloria de Dios. Y para llegar allá, lo único hay que aceptar a Jesús como su Hijo y Salvador. Que todo esto que yo he hecho, que se va a hacer en las empresas, es por su gloria y para Él. Pues muy interesante esa visión que tienes de negocio, tu visión como empresario, como emprendedor en este mundo que no es nada fácil como el mundo del fintech y de trading. Y pues con ese mensaje tan interesante e inspirador que das al final, pues gracias de nuevo, Oliver, por aceptar la invitación de estar aquí con nosotros. A ustedes también
por conectar con él, si quieren saber un poco más de cómo es este mundo y pues por darnos esos insights de lo que está por pasar. Así que pues gracias por aceptar nuestra invitación y por estar aquí con nosotros. Un placer. Muchas gracias, Medellín. Dios lo bendiga.